lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 17 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a entrar con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ayer dialogamos con Gabriela Panchana, comunicadora política, quien dio su visión totalmente a favor del referéndum constitucional. Se enfocó mucho en el diálogo periodístico con este espacio, Gabriela Panchana, para, por ejemplo, sustentar sus argumentos respecto de por qué votar sí en las dos preguntas asociadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy queremos equilibrar la opinión y tener una opinión distinta. Nos visita en nuestra mesa de trabajo el jurista Mauro Andino Espinosa. Él es académico y también analista, con una posición distinta que le ha expresado públicamente Mauro Andino. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio. Qué gusto poder compartir con usted. Un saludo cordial a toda la audiencia. A las órdenes. Gracias a usted, doctor. Empecemos por un análisis general. Estamos a 3 días de que se cierre la campaña. El domingo iremos a las urnas. ¿Usted cree que el país ha tomado conciencia de los pro y contra del contenido de la propuesta de referéndum constitucional que impulsa el presidente Lasso? Lo primero que hay que decirle a la opinión pública, Fabricio, es que el referéndum constitucional, para ser absolutamente preciso en el uso de los términos jurídicos... Por eso yo dije referéndum y no consulta. Así es. No implica únicamente leer el contenido de las 8 preguntas. Si la gente no lee los anexos, está únicamente quedándose en la superficialidad de este referéndum, porque detrás de cada una de las 8 preguntas hay anexos. ¿Y qué son los anexos? Los anexos en la práctica vienen a ser la letra chiquita del contrato. En los anexos están cada una de las reformas, cada una de las enmiendas constitucionales, o en palabras más simples, los artículos, los textos, las disposiciones transitorias, las normas constitucionales que el presidente Lasso pretende sean incorporadas a la Constitución para modificar justamente algunas cuestiones de nuestra Carta Fundamental. Si no se lee los anexos, usted no está tomando una decisión racional, reflexiva, mesurada, porque, reitero, se está quedando únicamente en la mera superficialidad. Lo segundo, creo que el gobierno ha sido absolutamente hábil, astuto, pero no en el sentido positivo, sino más bien en un sentido negativo, al incorporar un referéndum de 8 preguntas al mismo tiempo que se nos convoca a elecciones seccionales para elegir alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales rurales para aquellos que viven en la ruralidad y, por supuesto, concejales a nivel urbano, a nivel rural, pero también las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué digo ha sido bastante hábil? Porque en medio de esta marea y de este marasmo de información, donde humanamente es casi imposible poder racionalizar, poder disgregar, poder discernir toda la información política del ruido electoral en el que nos encontramos, en medio de todo eso, claro, el gobierno identificó que era una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para meter 8 preguntas donde la gente no tenga el tiempo suficiente para informarse, donde los actores políticos no tengan la posibilidad de hacer una campaña por el no eficiente, robusta, porque es innegable que si usted se fija en las organizaciones políticas, todas han estado preocupadas de posicionar a sus candidatos a las seccionales y han descuidado abiertamente una posible campaña por el no. Pero eso ya depende de las organizaciones, pues. Lo que pasa es que humanamente también es imposible. Imagínese usted para los medios de comunicación mismo, Fabricio. Para ustedes ha sido imposible, y no por falta de voluntad, dar espacio a todos los candidatos. No se puede. Exactamente. Se trata de garantizar pluralidad, pero no se puede. Solo hemos tenido que dar espacios a candidatos, a alcaldías y prefecturas. Yo en la mañana no he podido dar espacios a candidatos a concejales, a algunos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y generar este tipo de tertulias sobre el tema del referéndum. Pero digo, si las organizaciones políticas quieren hacer campaña por el sí o por el no, es cuestión de que generen estrategias, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que es bastante difícil si es que usted tiene 3 procesos electorales al mismo tiempo.
el vivo ejemplo de lo que le acabo de decir, lo que les pasa a ustedes los medios de comunicación, les pasa también a las organizaciones políticas. Y si usted agrega a eso que también tenemos un sistema de partidos bastante frágil, bastante desinstitucionalizado, y que las soluciones que plantea el Ejecutivo, y seguramente ya entraremos en materia de eso, tampoco es que son las alternativas ni son los caminos para fortalecer ese sistema de partidos, pues usted tiene lo que seguramente vamos a vivir el día domingo. La ciudadanía, lamentablemente, irá a votar sin la información adecuada, y ahí también una puntualización. Algunas personas me han preguntado, Mauro, ¿y uno puede votar pregunta por pregunta, o el resultado es en bloque, o el resultado es pregunta por pregunta? Ha faltado mayor información sobre la forma de votación. Y ahí a quien de alguna manera yo cuestiono, al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ha faltado mayores canales de difusión, de socialización. Ciudadanía que nos escucha, usted puede votar sí o no por cada una de las preguntas. No es que tiene que votar en bloque por todas sí o por todas no. Por supuesto, si usted decide votar todo no o votar todo sí, está en su legítimo derecho. Pero al lado de cada una de las 8 preguntas, usted va a tener el respectivo cuadro para que usted pueda sufragar a favor o en contra. Y por supuesto, el resultado se contabiliza de forma individual. Es decir, no es que se saque un promedio global de las 8 preguntas, como en clases más o menos, para que gane el sí o para que gane el no. Pregunta por pregunta se contabiliza y ese es el resultado que al final se obtiene. Podría suceder que en algunas preguntas gane el no, en otras gane el sí, o en su defecto, que en todas gane el no y que en todas gane el sí. Correcto. Vamos a desmenuzar algunas de las preguntas, tal vez lo más polémico. Y quiero empezar con la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en atención a que el día de ayer con Gabriela Panchana enfocamos mucho la entrevista sobre ese tema. Y Gabriela, por ejemplo, decía que hay que devolver a la función legislativa la capacidad o la atribución nominadora de autoridades de control. Y Gabriela, por ejemplo, frente a cuestionamientos en el sentido de que, a ver, en un mundo ideal, es lógico que la legislatura designe autoridades de control, porque eso ocurre en muchos de los países del planeta. Pero aquí en el Ecuador hemos tenido una experiencia atada a la falta de madurez de nuestra clase política, a los acuerdos y mayorías coyunturales, al poder político de turno. Casos en los cuales se han elegido autoridades que terminaron siendo impresentables, o no se han elegido autoridades. Siempre yo recuerdo el hecho de que entre 2003 y 2007 no tuvimos contralor titular, porque los diputados de la República no se pusieron de acuerdo para elegir un contralor. Tuvimos 4 años un contralor subrogante, pero ella defendía la necesidad de que Ecuador vuelva a que su legislatura designe con base en un mecanismo planteado en los anexos, en donde el presidente de la República propone ternas. ¿Usted por qué no está de acuerdo en que la Asamblea Nacional designe autoridades de control, recibiendo esa atribución nominadora que se le restaría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mauro Andino. Permítame partir de una contextualización general del Consejo de Participación Ciudadana. Yo reconozco que este órgano desde sus orígenes ha tenido serios problemas institucionales y varios cuestionamientos. Hubo errores desde la época en que el expresidente Correa era presidente, porque se cuestionaba la veracidad, la independencia en la realización de los concursos públicos de oposición y méritos para designar autoridades. Hubo mayores problemas todavía con la transitocracia del extinto doctor Julio César Trujillo en la época de Lenín Moreno. Y esto ya se vino a desbaratar y a destruir por completo en la época de Guillermo Lasso con Hernán Ulloa y compañía, quienes desde mi punto de vista se convirtieron en articuladores y en alfiles políticos de este gobierno para bloquear los concursos públicos de oposición y méritos. Dicho esto, reconozco que hay que hacer cambios institucionales al Consejo de Participación Ciudadana, pero el remedio que plantea el gobierno es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque la letra chiquita está en los anexos de la pregunta 5 y 6 del referéndum. Mire, Fabricio, lo que se dice en la pregunta 5, en la disposición general única y en las 2 disposiciones transitorias. En la disposición general única se menciona que si es que gana esa pregunta, la 5, automáticamente todos los concursos públicos de oposición y méritos que se están llevando a cabo en este momento quedan desiertos, es la palabra que se utiliza ahí. Y a renglón seguido en las transitorias viene la joya de la corona, lo que en verdad le importa al gobierno,
El cianuro que está en medio de ese caramelo con una linda envoltura, pero por dentro está el veneno letal. ¿Ahí qué se pone? Se coloca que en el plazo de 180 días, ciudadanos que nos escuchan, vaya sumando 6 meses, tiene el presidente de la República para remitir los proyectos de ley, no dice el proyecto de ley, los proyectos de ley que enviará el presidente de la República a la Asamblea y que permitan operativizar, aplicar la enmienda constitucional. 6 meses. Y la Asamblea, en esas mismas transitorias que se pone, tendrá 1 año para aprobar los proyectos de ley susceptibles de acogerse a una prórroga de 3 meses más, es decir, año 3 meses. Año 3 meses la Asamblea, más los 6 meses del presidente Lazo, año 9 meses. ¿Y con qué rematan en las transitorias? Que mientras no se aprueben estos proyectos de ley por la Asamblea, no se puede aplicar esta enmienda constitucional. Y aquí viene la cereza del pastel, que si no se aprueban estos proyectos de ley, no se puede hacer ningún concurso de oposición y méritos, y que las actuales autoridades de control se quedarán prorrogadas en sus cargos. Para que la gente nos entienda, mientras no se aprueben esos proyectos de ley, se queda prorrogado el contralor subrogante del subrogante, el señor Riofrío, se queda prorrogado el actual defensor del pueblo, el defensor público, el actual Consejo Nacional Electoral, que está prorrogado el actual Tribunal Contencioso Electoral. Y si es que nos pasamos de ese año 9 meses, ¿por qué algo más, Fabricio? ¿Quién nos asegura? ¿Qué garantía hay de que dentro de ese año 9 meses la Asamblea, esta o la que venga después, si se pasan del año 9 meses, apruebe esos proyectos de ley? Porque no hay ninguna consecuencia jurídica en caso de que no existan los votos en esta o en una futura Asamblea para aprobar esas leyes. Le añado una autoridad que usted no mencionó, la Superintendencia de Bancos. Ah, también. No tenemos superintendente de bancos. Así es. A ver, resulta que el Consejo de Participación Ciudadana designó superintendente de bancos, pero ese consejo no fue reconocido por la Asamblea porque ese superintendente fue designado por los 4 consejeros censurados y destituidos y luego restituidos por la vía de una acción de protección. Yo no sé si la Asamblea va a reconocer a ese superintendente de bancos elegido, no lo sé. Pero si no lo reconocen y si llegase a ganar el sí, tampoco tendríamos superintendente. Tampoco tendríamos superintendente hasta que se aprueben los proyectos de ley, y por eso hablo en plural, porque el anexo y la transitoria habla de proyectos de ley. Pero como le decía en la parte final de mi intervención, ¿quién nos garantiza que esta o la próxima Asamblea cumplan con lo que dice la transitoria? ¿Por qué no podría suceder que no se les pegue la gana de aprobar los proyectos de ley y automáticamente se aplica la parte final de la transitoria del anexo de la pregunta 5, que las autoridades actuales se prorrogan en funciones? Si estamos recordando que en el pasado, y usted bien sacaba a colación el ejemplo de lo que en su momento sucedió con el doctor Genaro Peña, que pasó como contralor encargado durante 4 años en la época del coronel Gutiérrez, cuando él era presidente de la República. Cuando terminó la Contraloría el doctor Alfredo Corral Borrero. Exactamente. Y el Congreso Nacional tenía que elegir contralor y no lo hizo porque no hubo votos en el Congreso. Los políticos no se pusieron de acuerdo. Oiga, y yo sí me acuerdo también los problemas que existían en los 90, pues el ex contralor, el doctor Juan Carlos Faiduti, en la época de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dajic, pues también tuvo serios problemas. La época del contralor del doctor Fernando Rosero, yo no tengo nada personal en contra de nadie de ellos. El presidente Bucarán, el doctor Correcto, Rosero. Exactamente. O sea, hubo serios cuestionamientos cuando el Congreso de esa época designaba, o en la misma época de Gutiérrez, la del fiscal general Jorge Germán, me parece que se llamaba, que hubo el igual. Tercero de la terna. Exactamente, y que era el que peor, con todo respeto, el que peor carpeta tenía. Yo era muy chico en esa época, pero ya me gustaba ver noticias, y yo recuerdo lo que sucedía en esos momentos. Pero no se vaya tan lejos, doctor, porque, a ver, es verdad lo que usted dice respecto de lo que ha pasado con el Congreso, pero las autoridades que han emergido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tampoco fueron mejores. Así es, y por Tuvimos eso empezaba por ahí. un contralor que ganó con 100 puntos sobre 100 en un concurso, 100 sobre 100, y terminó ese contralor abandonando el país enjuiciado y sentenciado por delitos de corrupción, por mencionar un ejemplo. Y así hemos tenido casos de varias autoridades. Tuvimos, por ejemplo, aunque no lo nombró el Consejo de Participación Ciudadana, sino la función de transparencia y control social, una jueza de la Corte Constitucional que tuvo 100 sobre 100, fue vicepresidenta de la Corte Constitucional y terminó siendo
la pieza clave vinculada al caso Sobornos. O sea, no es que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegidas por el Consejo fueron mejores que aquellas elegidas por el Congreso. Y ahí le hago una propuesta, Fabricio, porque creo que uno debe pasar de la crítica a la acción. Le hago una propuesta puntual y que esto no tome en cuenta el gobierno. Es verdad, y por eso empezaba por ahí. Desde sus orígenes el Consejo de Participación Ciudadana tuvo serios cuestionamientos principalmente en la designación de autoridades. Yo también lo reconozco y creo que hay que hacer reformas institucionales. Pero ¿cuál ha sido el nudo gordiano de los concursos de oposición y méritos? Las comisiones ciudadanas. Las famosas comisiones ciudadanas, pero lo de fondo, Fabricio. ¿Cómo se regulan las bases de los concursos? ¿Cómo se califican las carpetas de los postulantes? ¿Cómo se elaboran los contenidos de los exámenes? ¿Cómo se definen las materias que se les evalúa? Usted habla de los reglamentos. Correcto, que eso hace Fabricio. el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Si es que usted deja eso en manos del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Va a seguir sucediendo lo que pasó en el inicio, lo que pasó después y lo que sigue pasando ahora. ¿Y cuál es su propuesta entonces? ¿Cuál es su alternativa? Sacar del Consejo la elaboración de reglamentos. Correcto. Y que lo haga la sociedad civil. No, Fabricio. ¿Quién lo haga? Que esto se incorpore en las distintas leyes orgánicas que regulan a cada una de las instituciones. ¿A qué me refiero? Y un poquito para contextualizar, para que la gente termine de comprender esta idea que yo propongo. Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace los reglamentos para cada uno de los concursos de cada una de las autoridades de elegir. Si hay que elegir Consejo Nacional Electoral, un reglamento para el CNE. Si hay que elegir fiscal general, un reglamento para el concurso de fiscal general. Y la propuesta del presidente Lasso es la misma, solo que esta comisión técnica de selección, como él la denomina ahora, será designada solo por los 15 asambleístas nacionales de nuestro Parlamento. Y esta comisión técnica de selección será la que haga los reglamentos de los concursos y resuelve incluso las impugnaciones en contra de los candidatos. Fíjese el poder que les está dando el presidente Lasso a estas comisiones técnicas de selección. ¿Qué propongo yo? Si es que vamos a elegir fiscal general, ¿dónde deberían estar las reglas y las bases del concurso? Deberían estar en el Código Orgánico de la Función Judicial. Si vamos a escoger Contralor General, deberían estar en la Ley Orgánica de la Contraloría. Si vamos a escoger consejeros del Consejo Nacional Electoral o jueces del Tribunal Contencioso Electoral, en el Código de la Democracia. Si vamos a escoger Defensor del Pueblo, en la Ley de la Defensoría del Pueblo, o Defensor Público, en la Ley de la Defensoría Pública. Con esto garantizamos, entre otras cosas, certeza jurídica, previsibilidad en el uso de las normas, seguridad jurídica, porque ya sabemos a qué atenernos en cuanto a las reglas del juego. ¿Y por qué una ley no se reforma de un día para otro? Exactamente, a diferencia Fabricio, de un reglamento que se reforma en cualquier momento. Al vaivén de la coyuntura política del momento. Claro, hay concursos en los cuales incluyen, por ejemplo, la famosa entrevista o la famosa audiencia oral, y hay que termina siendo subjetiva. Y hay otros concursos en el pasado de la misma autoridad donde no había entrevista. Sí me explico, Fabricio, es decir, para la misma autoridad, en los distintos periodos, distintos reglamentos, distintas metodologías para calificar méritos y oposición, distintas valoraciones, distintos pesos para la carpeta, distintos pesos para la trayectoria académica, para la experiencia profesional, etcétera. Si esto ya lo definimos en la ley, vamos a garantizar un elemento que es fundamental: transparencia. Porque cualquier ciudadano que en su legítimo derecho aspire, por ejemplo, llegar a ser contralor o fiscal y quiera prepararse para eso, porque todos tenemos derecho a acceder a la función pública, abre la ley correspondiente y dice: estas son las reglas del juego, estos son los requisitos y las prohibiciones o los impedimentos, esto es lo que yo debo cumplir. Si yo quiero llegar a este espacio, esto es lo que yo debo seguir preparando en mi trayectoria académica, profesional. ¿Para eso se necesita un referéndum? No se necesita un referéndum de 19 millones de dólares. Para eso se necesita voluntad política, enviar los proyectos de ley a la Asamblea. Y si ahí le niegan, vea, yo sería el primero en decir: oiga, presidente Lasso, usted tiene la razón, porque se ve que a los asambleístas no les interesa garantizar la estabilidad institucional de los órganos de control y ellos también quieren seguirle metiendo mano a este tema. Por eso no le han aprobado estos proyectos de ley. Pero si ni siquiera se hace el intento de enviarlos y se quiere mantener un esquema muy parecido, solo que trasladarlo a la Asamblea,
con esas transitorias en los anexos, lo que yo colijo es que lo que buscan es protegerse las espaldas para dejarles prorrogadas a las actuales autoridades, garantizar que ellos terminen el periodo, me refiero al presidente Lasso y compañía, y que sea una futura asamblea, en caso de que gane el sí, la que tenga esta atribución de designar a las nuevas autoridades, siempre que logren aprobar los proyectos de ley. Si no, vea, se van ad infinitum, casi que a perpetuidad, las actuales autoridades de control. Doctor, yo he citado que este es el corazón del referéndum, lo he dicho desde que lo presentó el presidente de la República y sigo pensando que ese es el corazón del referéndum. En honor al tiempo, tengo 2 minutos y no puedo dejar de preguntarle. El tema de la asamblea. Yo sí discuto el hecho de que se pretenda decir que reduciendo el número de legisladores vamos a tener una mejor legislatura, y lo hablo desde la experiencia. Yo he cubierto los temas legislativos desde 1995 con legislaturas con menos diputados y no han sido mejores. Pero ¿qué hacemos con esa pregunta, doctor? ¿Usted no cree que tenemos una asamblea demasiado, perdón el uso del término, obesa, ya, con un número muy grande para la población que tiene el Ecuador? ¿Y hay que hacer algo frente a eso? En 2 minutos, doctor. Con datos y directamente a la vena, como dirían en el argot popular, Fabricio, comparémonos con la región para saber si es que Ecuador, en función del número de ciudadanos y de su población, tiene o no demasiados asambleístas. A ver. Chile, 17 millones y medio de habitantes, sistema bicameral, 155 diputados y 50 senadores. Bolivia, 12 millones de habitantes, 130 diputados y 36 senadores. Uruguay, 3.200.000 habitantes, 99 diputados y 30 senadores. Paraguay, 7 millones y medio de habitantes, 80 diputados y 45 senadores. Queremos ser como el primer mundo, comparémonos con el primer mundo. Dinamarca, 5.800.000 habitantes, 179 legisladores. Suiza, 8.600.000 habitantes, 200 legisladores. Finlandia, 5 millones y medio de habitantes, 200 legisladores. Y así podría seguirle dando datos. Dato mata relato. Es una argucia, es puro populismo y demagogia decirle a la gente que reduciendo el número de legisladores vamos a tener una mejor asamblea. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo tengo 40 alumnos en mi aula, y si es que de los 40 todos son irresponsables, sacando 15 de la noche a la mañana, los que quedan no se van a volver lumbreras, pues no se van a volver unos genios, porque eso no funciona de esa manera. Además, la gente tiene que saber que esto recién se aplicará para el año 2025, pero agréguele lo siguiente, Fabricio. Disminuyen la representación en las provincias, pero aumentan en las listas de asambleístas nacionales. Gente que nos escucha, ¿saben a cuánto quieren aumentar los asambleístas nacionales? De 15 asambleístas nacionales que actualmente elegimos, a 36 asambleístas nacionales, y en listas bloqueadas y cerradas. ¿Qué significa esto, Fabricio? Que usted no va a poder escoger hasta por 36 candidatos entre distintas listas. No, usted va a tener que darle un único voto a una lista de 36 individuos, hombres y mujeres, que probablemente usted desconozca casi todos. Si usted quiere confiar en uno de ellos, por ese único candidato que a usted le genera simpatía, usted tendrá que depositar su voto por los 35 restantes. Ese es un voto extorsivo, ese es un voto que chantajea, que condiciona la voluntad democrática. Y además, en términos metodológicos, se imagina una sábana de listas con 36 candidatos nacionales, y esto a su vez, al disminuir la representación en las provincias, ¿qué provoca, Fabricio? Que existan 9 provincias del país que reduzcan su representación de entre 3 o 2 legisladores. Varias de ellas van a elegir un asambleísta, y esto viola el artículo 116 de la Constitución. Y aquí sí mi cuestionamiento a la Corte Constitucional. ¿Qué dice el 116 de la Constitución? Que el sistema electoral ecuatoriano, entre otros principios, garantizará la proporcionalidad. ¿Y la proporcionalidad qué significa? Que varias organizaciones políticas, grandes y medianas, puedan tener acceso a la representación. Pero el rato que usted tiene circunscripciones electorales donde elige uno solo,
usted ya no aplica un método proporcional. Usted en términos electorales está aplicando un método mayoritario puro y duro, donde el que gana se lleva todo y los que pierden no se llevan nada. Es decir, no hay que aplicar ningún método de asignación de escaños. Webster, de Hond, Imperiali, que son los métodos que se aplican. ¿Por qué? Porque al elegir solo uno, lo único que usted tiene que hacer es contar y sumar quién es el que más votos tuvo y se lleva todo. Eso viola el artículo 116. Y en cambio, en la lista nacional, ahí sí vamos a aplicar Webster, es decir, un sistema electoral amorfo. Y esto a su vez le va a quitar voz a los distintos actores de las provincias, porque el que tenga una billetera o una chequera más gorda va a tener más espacio o más posibilidades de ganar, va a fortalecer el caudillismo y el cacicazgo de aquellos líderes locales que se siguen dando la vuelta y no va a permitir la generación de nuevos cuadros. Veamos qué pasa con este tema. Le agradezco sus aportes para el debate porque es muy interesante conocer diversas posturas sobre el contenido del referéndum, pero sobre todo estos temas que están allí en el debate y la discusión. Gracias, doctor Andino. Gracias a usted, estimado Fabricio, siempre a las órdenes. Mauro Andino Espinosa, conversando aquí en A Primera Hora sobre el referéndum constitucional, como lo hicimos ayer con Gabriela Panchana, hoy lo hacemos con Mauro Andino, dos visiones contrapuestas respecto de estos temas vinculados a la Asamblea y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contenidos en el referéndum. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.